Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo caso desafiante. Mi nombre es Guillermina Baroni, soy directora del Comité de Socava Joven. Conmigo está el doctor Ezequiel Quintana, que es vocal de Socava Joven. Y hoy tenemos un nuevo caso desafiante que lo va a presentar la Fundación Favaloro. Tenemos al doctor Carlos Ramírez, residente de tercer año de la Fundación, Lucía Dana, que es jefa de residente, y Victoria González, que es instructora de residentes y parte del equipo de insuficiencia cardíaca y trasplante de Fundación Favaloro. Bueno, les quería comentar que todos los casos desafiantes son evaluados por un comité de FAC que luego el mejor caso desafiante va a recibir un premio. Además se va a presentar en el Congreso de la FAC del año que viene, que se hace en Rosario, y además se va a imprimir en la revista. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, voy compartiendo pantalla. Bueno, antes que nada, buenas tardes con todos. Yo soy Carlos Ramírez. Sí, soy médico residente de tercer año de Fundación Favaloro. Y bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, pues, es del miocardio hipertrófico al trasplante, las complejidades y las lecciones clínicas que nos dejan estos pacientes. Bueno, sí, les quiero presentar, es una paciente de sexo femenino de 33 años de edad, que sus antecedentes son un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en 1998, con colocación en 2009 de un CDI como parte de prevención de muerte súbita primaria, con un recambio de generador en 2014, ¿sí? A partir de 2014, múltiples episodios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que en 2023, en octubre de 2023, empezó su valoración para iniciar el proceso de trasplante cardíaco, ¿sí? Por esta misma razón. El tratamiento que venía recibiendo nuestra paciente era atenolol con 50 miligramos a las 8 de la mañana y 25 a las 8 de la noche. En alapril, 2.5 miligramos al día, amiodarona 250 cada 12 horas, levotiroxina 35 microgramos al día y anticonceptivos. Como parte de su evaluación previa, les coloqué a su lado derecho un corte para estrenar eje largo, ¿sí? En el que se puede apreciar una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo en su porción más gruesa de 20 milímetros, que con un movimiento anterior sistólico que genera un gradiente de 59 milímetros en su basal y 70 milímetros de mercurio a las maniobras de Valsalva. Una aurícula izquierda bastante dilatada, ¿sí? Movimiento anterior sistólico del ventrículo izquierdo que genera disincronía, una FI conservada del 55% y patrón de alienado pseudo normalizado con función del ventrículo derecho conservada. Sumado a esto, ¿sí? Valvulopatías, tenía una insuficiencia óptica severa, secundaria a cierre restrictivo de las valvas por fibrosis, una insuficiencia mitral moderada a severa con Y de regurgitación excéntrico dirigido hacia la pared lateral de la aurícula izquierda, insuficiencia tricuspidal leve y una presión de la arteria pulmonar de 34 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, eh, la paciente llega derivada a nosotros, ¿sí? De otro centro por múltiples choques del CDI. A su ingreso, como parte de su evaluación, un electrocardiograma que lo más evidente era una prolongación del intervalo QT de 550 milímetros y se realizó una intervalometría que lo que mostraba era episodios de taquicardia ventricular sostenida con intentos frustros de terapia con aceleración de 340 a 280 milisegundos que finalmente desembocaban en desfibrilaciones que se contaron 15 en total. En algunas ocasiones eran efectivas, en otras se daba una recidiva de aproximadamente unos 3 minutos entre episodio y episodio. En este contexto, la paciente inicia tratamiento con antiarrítmicos endovenosos e inotrópicos a dosis bajas, que básicamente es con lo que se mantuvo durante toda su internación. Uno de los episodios más importantes que ocurrieron fue el día 28 de agosto, un episodio de taquicardia ventricular refractaria al tratamiento del CDI
¿sí? La chocaba y posteriormente desembocaba en una fibrilación ventricular. Se iniciaron maniobras de reanimación en esta paciente y al no tener efecto los choques de CDI, se decide una desfibrilación externa con 150 joules, con retorno a circulación espontánea y se inició protocolo de lidocaína. Posterior a este evento, la paciente no volvió a tener nuevos episodios eléctricos, digamos. En este contexto, el día 27 de septiembre se realizó el trasplante cardíaco, ¿sí? Con la técnica ácido ortotópico bicabo. Durante este evento, la paciente evolucionó con fibrilación ventricular intraquirófano, lo que llevó a la necesidad de entrar en circulación extracorpórea de urgencia, ¿sí? Con un tiempo de parada circulatoria de 7 minutos. Al momento de terminar el acto quirúrgico, se realizan los ecocardiogramas, que lo que mostraba principalmente a disfunción severa del ventrículo izquierdo y moderada del ventrículo derecho. En este contexto, ¿sí? Sin poder, con una salida frustra de circulación extracorpórea, se decide tener al paciente en ECMO, veno arterial, femorofemoral derecho y colocación de balón de contrapulsación intraórtico femoral izquierdo. Bueno, entonces, teniendo este caso, vamos a discutir un poco acerca de todo lo que conlleva el trasplante cardíaco, ¿sí? Eh, Sabemos que si bien ha habido muchísimos avances dentro de la terapéutica de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que ha mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes, sigue siendo una patología con un pronóstico, la verdad es que bastante malo, y principalmente cuando hay un deterioro muy importante de la clase funcional del paciente, ¿sí? Eh, a su derecha pueden ver el clásico gráfico de cómo es la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca a partir de su episodio índice, cómo va deteriorando su clase funcional y va empeorando su sobrevida, llegando a tener episodios, o sea, llegando a tener una expectativa incluso de 20%, o sea, una expectativa de vida de 20% en un año. En contraposición, con respecto a los pacientes trasplantados, sí que las primeras técnicas que se usaban ya mostraban mejoría de la sobrevida para estos pacientes y en estos años incluso ha llegado a mejorar bastante más, ¿sí? Pero aún así llegan a tener al pasar de los años, pues llega su supervivencia a deteriorarse, ¿sí? Pero es una alternativa bastante buena para estos pacientes. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos cuando tenemos un paciente que tenemos que evaluar para un trasplante cardíaco? ¿Sí? Principalmente sus indicaciones, buscar activamente las indicaciones del paciente, ¿sí? Cuando se encuentra en insuficiencia cardíaca refractaria, tratamiento, sin otras alternativas, ¿sí? Para su tratamiento, que tenemos que tenerlo en cuenta en el momento idóneo para su inclusión en la lista de espera. También buscar sus contraindicaciones o situaciones que nosotros podríamos mejorar para tener una mejor expectativa o un mejor desenlace con estos pacientes, ¿sí? Y también contra lo que nos encontramos es frente a la baja disponibilidad de donantes, que ha sido uno de los problemas más importantes desde que existe la donación de órganos, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos insuficiencia cardíaca avanzada? El paciente que persiste con sintomatología que limitan las actividades de la vida diaria, sí, clase funcional 3 o 4, a pesar del tratamiento médico óptimo, que corresponde a un estadio de, según la AJACC. El pronóstico sigue siendo desfavorable, como hablábamos hace un momento, la expectativa a un año suele ser del 25 a 75%, ¿sí? Dentro de los criterios de la insuficiencia cardíaca avanzada, nuestra paciente cumplía, bueno, sí, los síntomas graves que persistían con una NIJA clase funcional 3, 4, ¿sí? Las arritmias ventriculares graves, como está en el tercer punto, ¿sí? Con episodios de bajo gasto, que nuestra paciente terminó con requerimiento de inotrópicos durante toda su internación. Y aparte también con indicación de arritmia maligna, que requería la consulta no planificada y la hospitalización.
en el último año de la paciente, ¿sí? Entonces, ese era el panorama frente al que nos encontrábamos, frente a una paciente también que se encontraba dentro de insuficiencia cardíaca avanzada. Dentro de las alternativas del tratamiento, ¿sí?, que nos podemos encontrar es como clase 1 de evidencia, la identificación y el control de la retención de fluidos en los pacientes, ¿sí? Eh, Siempre tener en cuenta enviar a los pacientes de forma temprana a evaluación de trasplante cardíaco, ¿sí? Eh, enviar a los programas de insuficiencia cardíaca con los expertos en el tema. También podemos, como parte de guía de tratamiento y diagnóstico, la colocación del catéter en la arteria pulmonar, sí, el cateterismo derecho para poder medir presiones, ¿sí? Y frente a qué panorama nos encontramos también, a qué panorama hemodinámico nos encontramos frente al paciente, con el paciente. Reparación de la válvula mitral, si de haber insuficiencia mitral, la infusión de fármacos inotrópicos, y bueno, y como clase funcional 3, infusiones intermitentes de inotrópicos, ventriculectomía izquierda parcial. Bueno, eh, importante, ¿sí?, dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la determinación de la capacidad funcional, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es evidenciar un consumo de oxígeno pico que llega al umbral al umbral anaeróbico menor a 10, básicamente, ¿sí? Que es ya parte de las indicaciones que nos da la AGE y la CC para el trasplante cardíaco, ¿no? Pero remitiéndonos al caso de nuestra paciente, en las indicaciones absolutas, lo que nosotros encontrábamos era una paciente en shock cardiogénico refractario, ¿sí? Con arritmia ventricular sintomática recurrente, a todas las modalidades terapéuticas que nosotros contábamos, ¿sí? Su propio CDI, los fármacos antiarrítmicos que nosotros estamos instaurando con esta paciente, ¿sí? Hasta el hecho de que ya ni las terapias de CDI eran a veces suficientes para poder controlar la arritmia de la paciente. Bueno, entonces, ¿qué contraindicaciones o qué factores de mayor morbilidad tenemos en los pacientes? Lo que tenemos que buscar activamente, ¿sí? Eh, La edad mayor a 70 años, neoplasias malignas, infección activa, diabetes, el estilo de vida del paciente, sí, tabaco, etilismo, drogadicción, el entorno psicosocial en el que se desenvuelve el paciente, eh, el deterioro severo de la función renal o de fallo multiorgánico, ¿sí? Hipertensión pulmonar severa fija, obesidad, úlcera péptica y otras enfermedades sistémicas de mal pronóstico, ¿sí? Eh, claro, en nuestra paciente, durante su internación se hizo búsqueda activa de todos los factores que puedan desencadenar pueden empeorar el desenlace de la patología, ¿no? Y bueno, parte del algoritmo del paciente que requiere un trasplante cardíaco, ¿sí? Si es que tiene ya indicaciones para el trasplante y que no existan causas reversibles o terapias alternativas al mismo, ¿sí? Recomendado hacer la ergometría con consumo de oxígeno máximo, y dependiendo de esto, nosotros tenemos ya la indicación de realizar el trasplante cardíaco, ¿sí? Importante también de esta diapositiva, la identificación de los factores que requieren un manejo perioperatorio especial, ¿sí? Pacientes hipersensibilizados, esternotomías previas, necesidades de anticoagulación o agregación pretransplante, dispositivos de asistencia ventricular o hipertensión pulmonar. Bueno, entonces, si bien nuestra paciente ya venía siendo evaluada para entrar en lista de trasplante, ¿qué es lo que la llevaba a tener un criterio de prioridad sobre el resto de pacientes, ¿no? En este caso, entraba dentro de la lista de urgencia 1, que, como nos dice la diapositiva, es una prioridad sobre el resto de urgencias grado 1 de otras regiones sobre el trasplante cardíaco electivo nacional, ¿sí? Principalmente por la situación de tormenta eléctrica que se encontraba la paciente, ¿no? Que ya nos colocaba en lista de urgencia, aparte de la dependencia completa a los fármacos inotrópicos. Bueno, entonces, el pequeño resumen dentro de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que considerar la arritmia ventricular compleja, refractaria, ¿sí?
que ya ha tenido tratamiento, que ya hemos considerado la ablación o los dispositivos, sí, para evitar muerte súbita, que ya tiene también deterioro estructural y funcional del corazón. Considerando todas estas circunstancias, nosotros ya tenemos que plantearnos que la supervivencia post-trasplante es bastante favorable, llegando a, a más del 90% de supervivencia al año en estos pacientes, o al 80% en 5 años, de lo que nos habla que principalmente estos pacientes suelen tener incluso una mejor sobrevida que los pacientes que se someten a trasplante por otras etiologías, ¿sí? Un poco de la evidencia, ¿sí? Que se muestra en las guías, que nos habla un poco sobre la supervivencia post trasplante cardíaco en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Hablábamos del 80, 90%. Las indicaciones dentro de estos pacientes de lo que nos habla la guía ESC, por arritmia ventricular compleja y deterioro hemodinámico. La recurrencia rítmica de estos pacientes post-trasplantados, se ha visto de que no hay recurrencia significativa, así que es un método que da solución realmente al problema que no, del paciente, digamos. Y bueno, hablando un poco de los desafíos ya en la práctica, ¿sí? Eh, Principalmente los desafíos técnicos que conlleva un trasplante cardíaco. Si bien tenemos varias técnicas que se puede llevar a cabo para realizar el trasplante, esta paciente se decidió hacer un trasplante bicavo, que para dar una pequeña reseña de lo que quiere decir, es retirar la aurícula derecha, ¿sí? Y se secciona la aorta y la arteria pulmonar, dejando como manguito las venas cavas, ¿sí? Y la base de la aurícula izquierda y los 4 anexos de las venas pulmonares. Entonces, lo que se realiza es una anastomosis de la parte anterior de la aurícula izquierda del donante, ¿sí? Al receptor, con la conexión de vena cava superior con vena cava superior del receptor y donante, y vena cava inferior y vena cava inferior del donante, ¿sí? Y claro, la conexión de los grandes vasos. Esa es la técnica que se usó con esta paciente. Entonces, en el posquirúrgico de estos pacientes, el desafío sigue, ¿no? Porque a lo que nos enfrentamos es frente a un corazón denervado, ¿sí? Completamente dependiente de las catecolaminas internas del paciente, que también va a pagar en cierto modo todo el tratamiento previo al paciente, antiarrítmicos, impregnación con amiodarona, con una serie de fármacos que nosotros hemos instaurando dentro del paciente. Entonces, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones para el buen manejo postoperatorio, ¿no? Principalmente también con el control de la frecuencia y el ritmo cardíaco. Factores que podrían afectar al funcionamiento del nódulo sinusal del aloinjerto pueden ser la terapia antiarrítmica previa, como les hablaba, amiodarona, ¿sí? El tiempo de reperfusión miocárdica después de liberar el clamp aórtico, el trauma quirúrgico que sufre el injerto, la disfunción del nódulo sinusal, la infusión de medicamentos simpático-miméticos y el polimorfismo de los receptores beta-adrenérgicos del injerto, ¿sí? Entonces, nosotros, por lo general, usamos también, o sea, tenemos como herramienta el marcapasos epicárdico, ¿sí? Que nos puede llevar a la frecuencia cardíaca que nosotros esperamos con el paciente, ¿no? 90, 110 latidos por minuto para mejorar el volumen minuto y el gasto cardíaco. Porque el corazón queda bastante dependiente de la precarga y de la frecuencia cardíaca y de las catecolaminas internas. Bueno, luego otra cosa que nosotros tenemos que controlar bastante bien es la función ventricular, ¿sí? Como les hablaba, los determinantes de la buena función ventricular del aloinjerto va a estar dado principalmente por la precarga y la función ventricular previa. ¿Qué nos puede llevar a la disfunción? Bueno, la lesión propia que se da por la isquemia reperfusión, ¿sí? Posteriormente edema miocárdico, si es que tiene ya de base una hipertrofia del donante, que suele ser significativa si hablamos de un septum mayor de 14 milímetros,
Y se habla también que como el corazón del receptor que va a ocupar un espacio bastante importante en el mediastino, ¿sí? Cuando nosotros implantamos un corazón nuevo, suele tener un espacio en el que se puede acumular derrame pericárdico, ¿sí? Que son derrames pericárdicos bastante importantes y llegando a tener una incidencia del 30% en los pacientes trasplantados. ¿Cómo vamos a evaluar todo esto? El arma más potente que tenemos, el ecocardiograma, ¿sí? En la que nosotros podemos evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo del corazón trasplantado, pero que también presenta un desafío por la taquicardia sinusal o la taquicardia que nosotros le estamos provocando al paciente, ¿sí? Es un desafío, pero es una de las mejores formas que nosotros podemos ir viendo la función del injerto. Y aparte tenemos también el cateterismo derecho. Bueno, cuando hablamos de la disfunción primaria, ¿sí? Que es otra de las circunstancias que pueden ocurrir en el postoperatorio del paciente, hablamos del fallo del corazón que requiere dosis elevadas de catecolaminas y soporte circulatorio mecánico temporal para lograr un índice cardíaco adecuado en el receptor, ¿sí? Esto puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas posteriores a la finalización de la cirugía y tiene que haber ausencia de otra circunstancia que nos lleve a esta necesidad de apoyo del injerto, ¿sí? Puede ser tanto del lado izquierdo, derecho o ambas, y se lo puede clasificar de leve, moderado a grave, que es algo que vamos a hablar en un momento. Puede aparecer dentro de los 10 al 30% de los pacientes como y una disfunción grave del 8 al 18% de los pacientes, ¿sí? Con un aumento de la mortalidad en los pacientes trasplantados. Bueno, eh, dentro de la disfunción primaria del injerto, cuando hablamos, vamos a hablar principalmente de la disfunción severa, que básicamente fue lo que ocurrió con nuestra paciente, eh, que va a ser dependiente de un soporte biventricular que incluye el ECMO o dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Bueno, ese sería la definición de una disfunción del ventrículo izquierdo severa. Otra cosa a la que nos enfrentamos en el posquirúrgico del paciente es la vasoplejía, ¿sí? ¿Por qué métodos fisiopatológicos llegamos a tener esta vasoplejía? Bueno, la producción excesiva de óxido nítrico del endotelio, ¿sí? Una deficiencia relativa o absoluta de la arginina vasopresina, aumento de las concentraciones plasmáticas de sulfuro de hidrógeno, y activación de los canales de potasio. Y bueno, finalmente el tratamiento con noradrenalina, sí, vasopresores como la vasopresina, es el tratamiento de elección, ¿sí? Y rápidamente los factores de riesgo que pueden llevar a la vasoplejía, un índice de masa corporal alto, diabetes, lesiones endoteliales, terapia preoperatoria, así como bloqueantes, IECAS, ARA2, terapia vasopresora y no dilatadora preoperatoria, soporte preoperatorio con dispositivos de asistencia ventricular y tiempos prolongados de la circulación extracorpórea. Nada, rápidamente, las lecciones que nos deja este caso, ¿sí? En la miocardiopatía hipertrófica, las apariciones de arritmias ventriculares, ya sean multifocales, sostenidas, tormenta eléctrica, de lo que nos habla realmente es un deterioro estructural avanzado del corazón, ¿sí? Eh, nos va a hablar de fibrosis difusa, de disfunción microvascular y de remodelado apical, eh, que hay que pensarlo como una fase muy avanzada de una enfermedad que inevitablemente va a terminar en asistencia o en trasplante. Bueno, y exige la colaboración de múltiples disciplinas, ¿sí? Desde el médico, desde el cardiólogo clínico, el electrofisiólogo, hasta el cirujano, y la psicología y la rehabilitación, que son importantes para que el paciente tenga una buena recuperación y, bueno, un buen desenlace durante toda su internación. Estas son las referencias que usé, ¿sí? Y no mucho más. Muchas gracias. Bueno, Carlos, la verdad, excelente el caso, excelente la revisión también.
Bueno, es obviamente sabido, la Fundación Favaloro y el Hospital Universitario es históricamente referente y de gran expertise en trasplante cardíaco, es referente de cardiología a nivel nacional. Eh, la verdad con Guille venimos de centros y también trabajamos en centros que no manejan trasplante cardíaco, pero muchas veces derivamos. Y tengo varias preguntas para hacer. Primero que nada, Carlos, te quiero preguntar del caso específicamente, ¿cuál fue el desenlace de la paciente? Lastimosamente, posterior al acto quirúrgico, la paciente evolucionó con falla primaria del injerto, sí, severa, requerimiento de ECMO, balón de contrapulsación. En ese contexto se requería anticoagulación y lastimosamente tuvimos muerte encefálica por hemorragia subaracnoidea. Sí, ese fue el desenlace de la paciente. Bien, y después preguntarle a Lucía y a Victoria con respecto a todo el sistema que tienen armado, más que nada Victoria también, el sistema que tienen armado para trasplantes. Si bien ustedes son centro que trasplanta, ¿cómo manejan sus pacientes propios? ¿Cómo reciben derivados? ¿Qué cadena de trabajo tienen habitualmente? Bueno, habitualmente los pacientes llegan derivados de otro centro, muchas veces vienen derivados, o sea, mandan el pedido de derivación a nuestro centro por pacientes internados. Estos son los pacientes que generalmente terminan quedando internados por shock cardiogénico y muchas veces incluso en lista desde ese primer momento. Pero si no, nos llegan las derivaciones a consultorio y empezamos la evaluación en un principio, lo que se puede hacer por ambulatorio, y después, dependiendo de qué centro provenga, le pedimos internación y autorización a cada obra social, obviamente ajustando el tratamiento médico previo a esto, eh, y si cuando lo requiere, evaluación para trasplante. Pero creo que lo más importante de lo que se tienen que llevar es el acto de derivación y que no lleguen, porque nos están llegando algo tarde los pacientes a veces, donde ya el trasplante no es opción o que va a tener mal pronóstico a corto o largo plazo incluso. Perfecto, perfecto. La verdad que sí. Muchas veces derivar desde la internación ya es difícil, están muchas veces en estadios finales y el concepto de la derivación en un estadio ambulatorio es lo más recomendado. Incluso muchos hospitales hoy en día ya tienen equipos de insuficiencia cardíaca que por más que no tengan trasplante de su centro, también hay dificultades en cuanto a la derivación para estos sitios. Y si bien la realidad es que la disponibilidad de órganos a nivel del país muchas veces juega la contra. Excelente, excelente. Guille, ¿tenés alguna pregunta, algún comentario? En el mientras tanto, invitamos al chat a si quieren hacer algún comentario al resto del público en el chat, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o algo, lo vamos a leer. Bueno, primero felicitarlo, Carlos. Excelente la presentación. La verdad es que el caso también es muy interesante. Como les dijo ese antes, ambos venimos de centros públicos que no realiza. Yo nunca vi un trasplante, por ejemplo. Eh, la verdad es que dentro de lo que es Capital, el ámbito público, sabemos que hay un solo centro que lo realiza, entonces, bueno, es bastante difícil. Sí te quería preguntar, Victoria, ¿cuál es la principal causa primaria de los pacientes que terminan en trasplantes? ¿Generalmente son isquémicas o ven mucho más otras causas? La realidad es que no tengo un porcentaje para darte alguna estadística así muy certera, pero lo que estamos viendo es mucha miodilatada, a veces no sabemos la causa. Eh, en los últimos meses hemos trasplantado dos o tres hipertróficas, pero principalmente dilatadas y con enfermedad coronaria asociada. No nos impresiona a veces que la enfermedad coronaria justifique la miocardiopatía que tengan los pacientes, así que no la definimos como tal, pero en general son dilatados que llegan en shock cardiogénico o con insuficiencia cardíaca ya refractaria y terminan En el trasplante. ¿Y cuál es la sobrevida que están viendo en los pacientes post-trasplante? en post-trasplante. Hace poco retrasplantamos a un paciente que llevaba 20 años desde el trasplante. Bastante. Así que uno puede tener, por supuesto, como le pasó a desafortunada a esta paciente, que en el postoperatorio se complica, que la realidad es que es algo que puede suceder, pero también tenemos una sobrevida bastante amplia. Más cuando el paciente es adherente, consulta, no deja el seguimiento,
pasa a veces que se van a sus provincias y quizás no al principio vuelven y después ya dejan de consultar. Claro. ¿Y qué dispositivos de asistencias tienen actualmente ustedes, además de lo que es el ECMO y el balón? Nosotros como asistencia tenemos el ECMO, como ya mencionaron, que puede ser arterio venoso, veno venoso, dependiendo de la asistencia que necesite el paciente, el balón de contrapulsación, y muchas veces nos asistimos en el post-trasplante quizás con otros medios, porque no tenemos asistencia ventricular derecha, por ejemplo. Eh, entonces, cuando todo falla, usamos otras técnicas, venteos intraauriculares, óxido nítrico, todo lo que tengamos a nuestra disposición, pero dispositivos como Impela y demás no tenemos disponibles. ¿Están disponibles en la Argentina, sabes? Por el momento, no. Sabía que iba a entrar algunos dispositivos, pero que sepa yo actualmente no. ¿Y Ok. Pulscat? ¿Han tenido experiencia en Pulscat? No. Sí, sí hay un dispositivo de largo plazo, HeartMate, que se colocó uno en el país que justamente se colocó en fundación y es una paciente que aún vemos actualmente, que se sigue ahí, que la verdad ya lo tiene hace muchos años y la verdad lo lleva muy bien. Sí, es la única paciente que tenemos que ya lo tiene hace varios años. Bien. ¿Y no se colocó a ningún otro paciente por una cuestión de costos? O sea, no se ha colocado a otros pacientes por una cuestión de costos o por una cuestión de que no ingresa al país por otras cuestiones. Por un lado, por una cuestión de costos y en segundo lugar, por justamente el receptor. En este caso era una paciente donde la incompatibilidad, yendo un poco al tema en lo que preguntaban anteriormente, justamente para que se lleven por ahí es la derivación rápida a un centro de mayor nivel o a un equipo de insuficiencia cardíaca, ya sea de cualquier hospital. Por ahí digamos muchos con las clasificaciones, por ejemplo, Intermax, donde ya de 5 a 7, ya aunque sea, deberían tener una consulta con insuficiencia cardíaca porque ya por ahí se puede optimizar algo del tratamiento. Y ya 3 o 4 quizás ya estamos pensando en trasplante. También tenemos muchos pacientes, o ya cuando el paciente se reinternó más de una vez en, en el año o no tienen margen para vasodilatadores, betabloqueantes, ahí es donde por ahí ya merita la consulta con el equipo de insuficiencia cardíaca, por ahí para prolongar el tiempo para llegar a un trasplante. También además de eso, por ejemplo, tanto en nuestro hospital como en muchos hospitales sabemos, hay otras, más allá de lo que tenemos el soporte de la consulta con el servicio, hay otras estrategias, por ejemplo, usamos hospital de día, donde se pueden dar diuréticos endovenosos o periódicamente infusiones de inotrópicos como levosimendan y que eso alarga un poco el periodo hasta que llega al trasplante, ¿sí? Justamente por esto que nombraban previamente de que hay pocos donantes. Y sí, en aquellos pacientes que ya es la última opción, que justamente ha cambiado en los últimos años esto que decía Victoria, la causa principal por una cuestión de que se ha avanzado mucho en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Hoy sabemos que en las redes hay muchos más hospitales que tienen disponibilidad en angioplastia y los pacientes se angioplastian antes y no llega a aprovechar los infartos, por ejemplo. Entonces eso ha cambiado. Pero sí tenemos otros pacientes otras causas que no lo son. Y ahí sí en esos pacientes antes de ingresar a una lista de trasplante tienen una evaluación muy rigurosa por esta escasez que tenemos de trasplantes. Tanto se evalúan cuestiones clínicas, por ejemplo, justamente si amerita o no tener inotrópicos, todos tienen un cateterismo de derecho, mediciones con estudios de enfermedad coronaria, estudios, por ejemplo, de laboratorios completos, endoscopías, que no tengan alguna otra enfermedad que la expectativa de vida sea menor a 2 años, tienen que estar en una clase funcional 3 o 4 por lo menos, y la expectativa sin el trasplante ser menor a 1 año. Todas estas cosas que se evalúan previamente para seleccionar bien a los pacientes y también una evaluación sociocultural que tenga apoyo para luego atravesar el post-trasplante que requiere mucho apoyo y contención del entorno justamente por la inmunosupresión y las complicaciones que pueden tener. Y una vez que este paciente ingresa a la lista de trasplante, pueden estar en distintos estadios, ya sea una lista electiva, una lista de urgencia donde ya requieren estar internados y con inotrópicos, que en nuestro caso justamente suelen estar la mayoría en
una unidad intermedia. Nosotros tenemos un área que se llama telemetría, donde el paciente puede estar desde pocos días, pocas semanas, incluso hasta varios meses, más de 3 meses. Algunos pacientes los hemos tenido cuando hay pocos donantes, con infusión continua de inotrópicos y están continuamente todos los días caminando por los pasillos y tratando de llegar lo mejor posible al trasplante. Y ya cuando van empeorando, luego ya quizás sí requieren una asistencia ventricular, y esos lo suben en la lista y quizás llega antes el trasplante. Bien. Y luego perdón, esa alguna pregunta más, más Sí. que nada para saber, para acelerar la derivación al centro, ¿cuál es la edad máxima que ustedes aceptan para iniciar o para meterlos en lista de trasplante? Para empezar a evaluarlos antes de los 65 años. Después ya no se evalúan a los pacientes para trasplante cardíaco. Hemos tenido excepciones, pacientes que se evaluaron antes y están en lista a los 66, justo en el límite. Bueno, esos quizás entran, si por ejemplo llegan en shock cardiogénico, bueno, se los sube a urgencia con inotrópicos, pero son excepciones. En general hasta los 65 años estamos evaluando. Ok. Genial. Este evento está organizado por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, SOCAVA, que integra la Federación Argentina de Cardiología, y lo estamos haciendo en conjunto con la Comisión Nacional de Residentes CONAREC. En base a eso, te quería preguntar a vos, Lucía, como jefa de residentes, ¿cuál es el rol que tiene el residente, en qué año arranca, digamos, y cuál es el rol que tiene el residente dentro de todo el protocolo de trasplante? Desde la evaluación hasta los cuidados postoperatorios. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo es el programa? Bueno, justamente por eso les comentaba más o menos dónde se lleva a cabo. Nosotros la verdad que tenemos participación en bastante de la cadena. Siempre trabajamos en conjunto desde la sala de internación y en consultorio con el equipo de insuficiencia cardíaca y trasplante, ¿sí? Pero el paciente cuando viene derivado, porque ya les digo, ya sea que venga derivado a otro hospital o venga a consulte a la guardia y quede internado por insuficiencia cardíaca o como en este caso por arritmia ventricular, o se interne programado para estos estudios que hacemos, por ejemplo, el cateterismo derecho, muchas veces vienen programado caminando desde la casa, encontramos con que tiene un 1,5 índice y queda internado con inotrópicos. Ya desde el primer contacto, el residente está tanto en la guardia externa o en las salas de internaciones. Y que los pacientes estos pueden estar o en la sala intermedia, como les dije, que es una unidad de cuidados intermedios telemetría, la mayoría, donde, como les comentaba, este paciente está con inotrópicos continuos, de dosis bajas a dosis máximas, y todos los días es muy riguroso tratar de que llegue lo más óptimo posible. Por ejemplo, controlar bien el medio interno todos los días, por ejemplo, que no pierda masa muscular, entonces asistencia kinésica continuamente, los pesamos todos los días. Insistimos en que, por ejemplo, siempre que no haga ritmo ventricular, camine durante nuestro pasillo con la milrinona colgando, y eso lo ve todos los días el residente, y justamente todos los días el equipo de insuficiencia cardíaca y trasplante lo ve. De guardia quedan los residentes. Y una vez que, y si así se avanzara, por ejemplo, a una asistencia como balón ECMO, pasa a unidad coronaria, que lo mismo también están los residentes. Y una vez que sale operativo de trasplante, ahí se comunica desde el INCUCAI con el equipo de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca junto con cirugía cardiovascular evalúan al donante si es compatible, por un lado, con el receptor, y a su vez si el órgano se encuentra en condiciones, y conjuntamente se le avisa a los residentes que están en la sala y se activa un protocolo naranja, que le llamamos nosotros, que ahí es donde pedimos una catarata de estudios, sobre todo de laboratorios, para ingresar. En algunas ocasiones también vamos a la ablación, ya sea en cualquier parte del país, acompañamos a tanto los cirujanos a las ablaciones, y luego también en la cirugía solemos estar, y luego los recibimos en el postoperatorio en recuperación cardiovascular, en la sala. Que luego en recuperación cardiovascular, una vez que suspende los inotrópicos o los vasopresores si así lo requiere, vuelve a pasar a la sala de telemetría, que desde ahí ya se va de alta a su casa.
Posteriormente, antes de irse, tiene alguna evaluación como biopsia endomiocárdica para evaluar rechazo, que son las principales complicaciones que estamos atentos, son a corto plazo, sobre todo rechazo e infecciones, y más tardíamente también nefrotoxicidad, neoplasias post-trasplante, enfermedad vascular del injerto. Y después nosotros, bueno, cuando vienen a hacer ya desde su casa las biopsias o los controles, también los vemos. Ya más a largo plazo los sigue insuficiencia cardíaca, sobre todo por la inmunosupresión, pero cuando se vienen a hacer los procedimientos, los vemos. O sea que estamos desde que esperan el trasplante hasta que les damos el alta. Excelente, excelente. Bueno, yo por mi parte, no sé si Guille querés agregar algo más. No, no, la verdad que me pareció muy completo y nada, toda la explicación también de qué es lo que hacen los resis me parece espectacular porque lo acompañan desde el momento que ingresa hasta prácticamente el momento que salen y nada, ver, creo que esa evolución me parece fenomenal. Sí, la verdad que hemos tenido pacientes 6 meses esperando trasplante, que cuando se va a trasplante todos le festejamos desde que entra, que hasta que entra quirófano, cuando sale, cuando lo extubamos, todo es. Lucía y yo las dos fuimos recientes ahí, entonces las dos lo vivimos muy en carne propia, entonces la verdad que cuando les va bien es muy lindo. Y sí. No sé si alguien del público quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta, nos avisa por el chat y le habilitamos el micrófono o lo escribe simplemente y lo mencionamos. Bueno, ese, Bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias a todo el equipo de Fundación Juan del Oro, de vuelta, excelente el caso, Carlos, excelente la presentación y la revisión. Gracias, Gracias. Lucía y Victoria, por mostrarnos toda su experiencia y un lado que muchos no tenemos acceso ni experiencia y la verdad que es muy interesante. Eh, Excelente los mensajes finales que dieron para tener en cuenta a todos los que hacemos cardiología, desde la prevención primaria hasta el último estadio. Eh, Así que bueno, ya damos por finalizado el evento. Muchas gracias de vuelta y nos encontramos el jueves de esta semana con un nuevo caso desafiante. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias. Dios, Gracias. gracias.